Secundaria, tercer grado. Artes, teatro. Formas y colores teatralizados. Amigas y amigos, esto es Aprende en Casa. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión dedicada a la asignatura de Artes Teatro de segundo grado de secundaria. Los contenidos que les presentaremos a continuación serán de mucha utilidad para ustedes, pues les permitirán reforzar sus estudios durante la actual contingencia. Recuerden quedarse en casa, jugar, estudiar y ser pacientes en esta etapa temporal que superaremos entre todos y de la que saldremos más fortalecidos como país. Pero, ¿qué les parece si entramos en materia? Les proponemos abordar un tema muy interesante: cómo utilizar las formas y colores de las cosas que nos rodean para representar personas y diversas situaciones. En esta actividad podremos explorar otros recursos expresivos del teatro que dan apoyo al uso del cuerpo y que parten de los principios plásticos de la forma y el color, tales como los títeres, las máscaras y el teatro de sombras. Todos estos, además del vestuario, el maquillaje y la escenografía, son recursos visuales para acentuar la expresividad e influir en los significados que construimos sobre la escena a partir de lo que es observable. Esperamos que sea de su interés. El primer tema que trataremos es el relativo a los títeres. Por eso los invito a ver la siguiente pieza titulada Tiempos y espacios en el teatro. Además del cuerpo humano, ¿de qué otros recursos se sirve el teatro para contar historias? En esta ocasión, vamos a explorar las posibilidades expresivas de la figura humana en los tiempos y en los espacios reales y ficticios para la creación de personajes con base a una manifestación teatral, los títeres. ¿Qué tal? Yo soy el Ahuehuete. Los títeres son muñecos de diferentes materiales que se pueden mover a partir de hilos u otros procedimientos. Con ellos se pueden representar obras de teatro para públicos de diferentes edades. Los títeres o marionetas son utilizados en representaciones dramáticas. Adquieren apariencia de vida a partir de las personas que los manipulan, a quienes se les llama titiriteros. Aunque no se tiene la fecha exacta de su aparición, se sabe que los títeres han estado presentes en diferentes culturas alrededor del mundo. Por ejemplo, se tiene registro de títeres en Egipto 2000 años antes de nuestra era. Durante la Edad Media, los espectáculos con marionetas iban de pueblo en pueblo, llevando actores y músicos, quienes entretenían a la gente en plazas públicas o eran contratados para las fiestas y banquetes de la nobleza. Trabajar con títeres requiere de mucha práctica para su dominio. Hay distintos métodos. Pueden ser de guante, de hilos, de peana, de sombras, de dedal, por manipulación directa, por mencionar algunos. En México, la tradición de los títeres se remonta a los siglos XVIII y XIX, donde se destacan los materiales construidos con hilo y guante. Esos espectáculos eran presentados a públicos de todo tipo y abordaban temas sociales a manera de sátiras con un discurso transgresor. Después de la Revolución Mexicana, en los teatros de carpas, los espectáculos de títeres se ganaron el aplauso de su público exigente. Y aunque al paso de los años fueron perdiendo su carácter transgresor, conservaron el aspecto carnavalesco, además de ser un poderoso dispositivo de identidad cultural. Los títeres de guante, como su nombre lo dice, son aquellos que tienen forma de guante. Lo que hace el titiritero es introducir su mano en ellos para luego manipularlos. Estos títeres podemos construirlos de prenda de uso común, que cubran la mano y que le permitan la movilidad. ¿Qué es lo que hace el movimiento de la mano? Pues le da la apariencia de darle vida al títere, además de la voz que le da el titiritero. Veamos el proceso de elaboración del títere paso por paso. Paso 1. Elaboración de fichas del personaje, donde debemos tomar en cuenta el nombre del personaje, cómo se viste, cuál es su oficio, cómo habla, cómo es su carácter,
¿Cómo es su ritmo al caminar? ¿Qué rasgo particular tiene? Paso 2. Construcción del títere. Los materiales que utilizaremos son la base de un rollo de papel higiénico, un guante o tela que sirva como guante, plumones de colores, pegamento y sobrantes de tela. Realizaremos 3 dibujos de personajes a partir del modelado de la plantilla que se observa en la imagen. Observen que la cabeza tiene la forma de la base de un rollo de papel y el cuerpo tiene 2 extremidades. Se elaborará el cuerpo del títere a partir del guante o el vestido de mano a manera de guante. Tomen en cuenta las características que fueron escritas en la ficha que realizaron del personaje. El tercer paso es la preparación del espacio de la presentación, con la construcción de un teatrino improvisado. Aquí vamos a presentar los títeres. Cada uno pasará atrás del teatrino y hará una breve presentación de su personaje. Hola, yo soy el amigo Pepillo y la verdad somos muy chaquetos. ¿Quién se le cayó el moño? Chicos, muchísimas felicidades a los 2 equipos. Lo hicieron muy bien, nos hicieron reír mucho a todos, pero ahora sí, sus reflexiones sobre la actividad. A mí me sorprendió muchísimo la diversidad de materiales que podemos ocupar. Los colores y las texturas están padrísimos. Me pareció mágico darle vida a un títere con los movimientos de mi mano y prestarle mi voz, ¿sabes? Sí, yo aprendí que al interactuar con otros personajes, la personalidad del títere adquiere nuevas dimensiones. Totalmente. Yo creo que también el títere o marioneta a veces tiene la posibilidad de interactuar directamente con el público. Sí. Muy bien. Además de los títeres o marionetas, ¿qué otros espectáculos itinerantes se presentan en tu comunidad? ¡Qué interesante! Cómo unos objetos sin vida, a partir de sus propias formas y colores, además de la técnica en que son manejados por actores especializados llamados titiriteros, pueden cobrar aparente vida. Además, los títeres comenzaron a ser usados hace miles de años desde el antiguo Egipto. Son un recurso expresivo antiquísimo. En México, su uso data desde el siglo XVIII, en tiempos de la Nueva España. ¿Cuántos tipos de títeres conocen ustedes? ¿Cuántas obras de teatro que usen títeres han visto? Traten de recordar las formas y colores de los títeres que más les hayan llamado la atención. Se darán cuenta que el diseño plástico del títere no era una mera ocurrencia, sino que tiene que ver con el carácter del personaje que representan y el tipo de obra en la que vive ese títere. Pues bien, en la siguiente cápsula, que lleva por título La teatralidad en formas y colores, aprenderemos otro recurso plástico teatral, las máscaras. Con sus infinitas formas y colores, las máscaras son objetos que ofrecen múltiples posibilidades de cambiar el rostro, tomar el aspecto de otro o de evitar ser reconocido. Su historia se ubica en la más remota antigüedad. Por ejemplo, se sabe que en Fenicia se usaron para perpetuar el rostro de los muertos y en la antigua Grecia se convirtieron en elemento esencial del teatro. ¿Qué accesorios de la historia y del teatro conoces que se sigan utilizando en diversas celebraciones mexicanas? El término máscara se suele aplicar a casi todo lo que se usa para cubrir parcial o totalmente el rostro. De ahí que la cubierta facial que emplea el apicultor en su trabajo y las caretas para gases que utilizan los policías también son llamadas máscaras. En el ámbito escénico y en los rituales, las máscaras suelen representar rostros humanos y de animales o de seres imaginarios. En el teatro, las máscaras han tenido un papel muy importante. Las primeras que se utilizaron en la antigua Grecia permitieron a los actores transformarse en el personaje que representaban. Las dos más importantes integran el ícono del teatro, la máscara del llanto utilizada para la tragedia y la de la risa para la comedia. En México, el uso de las máscaras también tiene profundas raíces. En la época prehispánica solían elaborarse para representar a los dioses y hacerlos más tangibles. También se hacían ritos y ofrendas que contenían máscaras para invocar a los dioses. Estas y otras prácticas religiosas persistieron después de la conquista y se unieron a los ritos católicos. Hoy en día, esta mezcla cultural se percibe en danzas en las que las máscaras juegan un papel muy importante. Los materiales que se utilizan en su elaboración son muy diversos.
Los hay de madera, papel, cartón, cuero y de una gran variedad de fibras naturales. En conjunto, seres vivos e inmateriales dan vida a un mundo infinito de formas y colores, caras con múltiples significados e historias antiguas que unen lo humano con lo divino. Chicos, ¿qué les parece si nos adentramos un poco más a la elaboración y el uso de las máscaras? Va. El día de hoy vamos a realizar una actividad que se llama el carnaval. Entonces, bueno, el primer paso es la elaboración de máscaras mediante dos técnicas. En la primera técnica, pues la hacemos a partir de un globo. Y por eso necesitamos globos, periódico, engrudo y tiempo, porque aproximadamente tardará en secar 2 semanas. Bueno, en la segunda técnica solo ocuparemos esta caja de cartón, colores, y nos llevará aproximadamente un par de horas. ¿Ok? ¿Están listos? Sí. Ok, pueden ocupar en las dos técnicas el material de reuso que ustedes quieran. Vamos, adelante. Muy bien, continuamos ahora con el siguiente paso. La elaboración del vestuario en función a la máscara que elaboraron para la creación del personaje. ¿Ok? A ver, pónganse sus máscaras. Ahora sí, chicos, me gustaría escuchar sus comentarios. Bien, a mí me pareció increíble conocer esta nueva faceta del teatro. O sea, elaborar máscaras me parece un oficio súper interesante, además de que requiere mucha creatividad, investigación y sobre todo dedicación. Pues a mí mi abuelo me contó que en la época prehispánica los guerreros jaguares, a través de sus máscaras, adquirían el poder y las características de los jaguares, como si cada máscara tuviera su propio poder y su propia magia. A mí me recordó cuando fui a las fiestas de Chantolo. Fui con mi familia y había muchos tipos de máscaras. Fue impresionante. Pues todos aprendimos algo muy interesante el día de hoy. ¿Cuáles festividades mexicanas conoces en las que se utilicen máscaras? Las máscaras, al igual que el teatro, tienen orígenes rituales. Se usaban para entierros, festividades agrícolas, así como para rememorar actos terribles que los pueblos antiguos habían experimentado. También las utilizaban para recordar los mejores y más importantes momentos que vivieron. De hecho, las máscaras en el teatro griego tenían una doble función: representar el rostro del personaje y servir como un amplificador de la voz de los actores, como un altavoz. También hay que contemplar que las máscaras son muy importantes, no solo para el teatro, sino también para la danza, las artes visuales y la música. Muy bien, este tema puede extenderse aún más, pero ¿qué otra manera existe para que las formas y los colores sean teatralizados? Hasta ahora hemos visto los títeres y las máscaras. ¿Qué les parece si revisamos un tercer recurso? El teatro de sombras. Lo haremos en la cápsula Posibilidades de la teatralidad. ¿Alguna vez has contado historias representadas con tus manos o con otros objetos? Veamos algunas nociones sobre el teatro de sombras. En la prehistoria se encuentra el origen del teatro de sombras, cuando los primeros hombres proyectaban sobre las paredes de cavernas las sombras de sus cuerpos y manos. En lo que hoy conocemos como India y China, se han encontrado culturas con indicios de este lenguaje teatral y, al parecer, fue usado como parte de sus ceremonias rituales. En Europa, el teatro de sombras fue empleado por los jesuitas como una forma de evangelizar a los pueblos.
Actualmente, el teatro de sombras es un espectáculo en el que los actores usan sus manos, títeres y otros objetos y los colocan frente a una fuente luminosa para crear la ilusión teatral. Es así que las sombras son proyectadas en una pantalla. Para esta primera actividad, cada uno de ustedes va a escoger 2 objetos de sus mochilas, los primeros que encuentren. Con el primer objeto van a hacer una exploración de sus características para luego acompañarlo con diversas calidades de movimientos según el ritmo de la música. Si lo desean, le pueden agregar algún elemento para darle una personalidad al objeto. Harán lo mismo con el otro objeto y con diferentes tipos de música. Muy bien, chicos, ¿qué consideran que fue lo más relevante de este ejercicio? A mí me hizo recordar cuando manejamos los títeres, pues ya que al manipularlos parece que los objetos cobran vida. Sí, y yo descubrí que a las manos también las podemos explorar como si ellas mismas fueran un personaje. Claro, por supuesto. Para esta segunda actividad vamos a necesitar oscurecer el aula lo más posible. El siguiente paso es colocar la tela que nos va a funcionar como pantalla a una distancia mínima de 2 metros de la pared. Ahora las lámparas las colocaremos cerca del piso y de la pared. Nos colocamos todos al otro lado de la pantalla. Cada equipo de 3 o 4 integrantes se colocará detrás de la pantalla y contará con un máximo de 3 minutos para realizar exploraciones libres con manos y objetos. Esto tiene como fin crear diversas figuras con las sombras que se proyecten sobre la pantalla. También pueden acercarse y alejarse de la fuente de luz, haciendo movimientos con diferentes calidades. Mientras, nosotros como público gozaremos viendo los ejercicios e intentaremos interpretar lo que veamos. Toda actividad creativa nos deja experiencias, nos genera reflexiones, así que díganme, ¿qué les inspiró esta actividad? Yo. El primer ejercicio nos permitió reconocer el objeto, sus características, cómo podría moverse si cobrara vida en una obra de teatro. O sea, para mí fue como manejar un títere. A mí me llamó muchísimo la atención la infinidad de figuras que podemos hacer con nuestras manos, sobre todo en el trabajo con sombras, como si nuestras manos se transformaran. Sí, y yo vi que no solo los compañeros que hicieron las formas tenían mucha imaginación, sino que también a nosotros como público nos hacían imaginar la historia con ellos. Yo recordé que jugamos algo así cuando se va la luz en mi casa y prendemos las velas y está súper padrísimo. Así es. Estas actividades nos servirán para la realización del proyecto que vamos a desarrollar como propuesta teatral, la cual tiene que responder la siguiente pregunta. ¿Qué historia de tu comunidad podrías contar con el teatro de sombras? Seguramente ustedes también han jugado con su sombra y la sombra de diversos objetos. Ahora bien, hemos visto 3 recursos para teatralizar: títeres, máscaras y teatro de sombras. En su casa pueden experimentar con ellos. Por ejemplo, usar sus juguetes como títeres, fabricar máscaras con papel o cartón y jugar con sus sombras, proyectadas en el piso o la pared. Elijan alguno de estos con base en su forma y color. Para ello, pregúntense lo siguiente: ¿qué forma y color tiene el juguete que han escogido? ¿Por qué es interesante? ¿Qué forma queremos que tenga la máscara y de qué color? ¿Qué formas podemos proyectar como sombras? Recuerden que solo tienen que seleccionar un tipo de recurso, no todos a la vez. Una vez que hayan probado estos recursos en compañía de su familia, jueguen a improvisar situaciones divertidas. Recuerden que cada juguete o máscara o sombra proyectada puede ser un personaje determinado.
Procuren que las formas y colores de los recursos que hayan seleccionado sean coherentes con el personaje que han inventado, así como con la circunstancia en la que se mueve. Esperamos que esta sesión haya sido de tu agrado. No olviden jugar y descubrir los principios básicos de todas las disciplinas artísticas. ¡Cuídense mucho! ¡Hasta la próxima!